Vale, muchas gracias. Ya, pues soy Alejandro Doverson y voy a hablar un poco. En fin, ya a mí me habría gustado hacer una charla que era los ritos de apareamiento y el tripper en mundos cubiculares, pero ya me han dicho que no iba a tener mucho público, así que en fin me han convencido para hablaros un poco del futuro de la narración digital interactiva. Que dicho así es que se te llena la boca y dices, wow, esto tiene que ser grande. Bueno, espero estar a la altura. En primer lugar, vamos a hacer un pequeño repaso. Me viene muy bien las charlas que ha habido antes, porque precisamente se está hablando todo el rato de videojuegos y narrativa. Y digamos que, en fin, estamos hablando de narrativa digital interactiva, algo de narrativa hay. Digamos que hay muchas maneras de ver la narrativa de los videojuegos, pero yo diría que hay dos tendencias principalmente que se siguen ahora mismo con lo que vienen siendo todos los juegos AAA. En un primer momento tenemos los ejemplos como Metal Gear Solid, que es un tipo de juego en el cual la historia se desarrolla de forma interactiva. De hecho, la mayoría de las veces es llegar del punto A al punto B para ver el siguiente trozo de película. Así llegamos a la infamia que fue Metal Gear Solid 4, que era prácticamente 8 horas de vídeo, sin ningún juego entre medias. Y digamos que en el otro, supuestamente en el lado contrario, que tampoco es muy contrario, tendríamos un ejemplo como puede ser Portal, que es un juego que te da claves sobre todo lo que está sucediendo en el mundo, pero en realidad tienes que ser tú el que lo esté mirando. Sé de gente que se ha terminado Portal, porque vamos, sin ir más lejos, la semana pasada se lo presté a un amigo y me dijo, oye, que no me lo he podido terminar. ¿Por qué? No, porque llega un punto en el cual GLaDOS me ha dicho que deje el arma en el suelo y que me tumbe y no sabía hacer esa acción. Joder, pero llegado a ese punto, no sabes que ya que la máquina te quiere matar, no sé, no le ha imbuido un poco ese deseo de decir, joder, es que o me la cargo yo o me carga ella. No, yo no sé, yo no he visto nada. Joder, no sé a qué habrás estado jugando, efectivamente, fue de puzzle muy chulo, pero en toda la historia te la has saltado totalmente por encima. También hay que reconocer que hay juegos que, digamos que ni van totalmente de un estilo ni van del otro. O por ejemplo tenemos Gears of War, un juego que te cuenta bastante historia por cinemáticas, pero en cuanto te empieza una cinemática estilo Metal Gear Solid, siempre tienes la típica frase de joder, Carvajal, cállate ya, y sigue avanzando el juego. Entonces yo me pregunto si no hay realmente otra manera de hacer historias que realmente valgan bien en un juego y que se representen bien en un videojuego. Esto enlaza con lo siguiente que quiero hablaros, que es la interactividad de los videojuegos. Por definición, algo es interactivo cuando conseguimos una reacción suficientemente significativa ante una acción. De hecho, todos hemos vivido esos, yo que sé, ese Office, que le das a un botón, no hace nada, y ya empiezas a dudar que funcione, que le esté haciendo tú bien o que el mundo se está conspirando en contra de ti o algo. Digamos que los juegos, curiosamente, son interactivos por definición. Lógicamente, sin nuestra acción, la historia no progresa, no vemos qué está sucediendo en el mundo. Pero digamos que ese nivel de interacción podría ser mucho mejor. Porque digamos que el jugador interactúa de verdad con la historia. Vosotros plantearos en un momento. La mayoría de los juegos se pueden definir como que tienes un personaje, tienes un villano, tienes un motivo que te saca de tu estado de equilibrio y de repente tienes que ir a por el villano o te enfrentas con él por cualquier motivo que sea. Pero esa historia siempre viene dada y la mayoría de las veces lo único que haremos será desenvolverla, ver qué hay detrás, excepto un par de casos que son especialmente memorables. Y digamos que hay un ejemplo de juego que la mayoría de la gente dice, no, sí, hay un juego en que tú puedes influir en la historia que es increíblemente interactivo, como es Heavy Rain. Pero bueno, ahí podéis ver esto no sé, vale, no sé cómo se hace el puntero. Veis en la imagen una decisión tan fundamental como puede ser en una historia, el liarte con otro personaje y ver cómo se va desarrollando o no. Eso Heavy Rain efectivamente te deja hacerlo y hasta cierto punto está bien. Pero digamos que de unir este estilo de narrativa que no tiene por qué ser siempre lo que está dado y esta necesidad de hacer cosas interactivas de verdad, nace la idea de hacer algo que realmente sea narrativa digital interactiva. Y un ejemplo muy bueno, y por lo que esto vale la pena estudiarlo y ver qué es lo que hay detrás y hasta cierto punto meterlo en nuestros proyectos, es que vamos a ponernos en esta situación. Imaginaos un momento.
Disponemos de una máquina que es capaz de escribir historias automáticamente, ¿vale? Yo le doy a una tecla y me escribe el Quijote, le doy de nuevo a la tecla, me escribe, yo que sé, una obra de este hombre Stieg Larsson, le doy a otra tecla y me escribe la nueva obra de arte del siglo XXI. Y resulta que no solo escribe historias automáticamente, sino que nosotros somos capaces de meter nuestras ideas en esta historia y que esta historia varíe de forma automática también. Es decir, estamos leyendo y oye, no me gusta, imaginar, yo que sé, estar viendo una película de Almodóvar y tener la posibilidad de decir, oye, no me gusta que haya tantas putas, vamos a cambiar de protagonista, que en ese momento efectivamente te cambia radicalmente el protagonista y te cambia la historia sobre la marcha, de forma que cada espectador esté viendo realmente la película que quiere ver. Y encima, para colmo, es que las historias que crea esta máquina es que son buenas. Es decir, esto ya es impresionante, ¿no? Una cantidad de horas de entretenimiento impresionante, es decir, historias siempre nuevas, historias en las que podemos alterar nosotros lo que pasa y que encima son interesantes de seguir. Y estoy seguro que ahora mismo todo el mundo me estáis mirando con cara de decir, esto es ciencia ficción. Pero yo os digo, si esto existiera, ¿no sería impresionante un juego que realmente lo utilizara y que cada vez fuera una experiencia nueva, interesante y en la que podamos influir de verdad? Bueno, digamos que existen estas máquinas. De hecho, traigo aquí un ejemplo, un generador automático de historias. Esto estuve trabajando como proyecto. Oye, va en serio, ¿eh? Yo te prometo, le voy a dar al botón y va a surgir una pedazo de historia que te vas a quedar impresionado. Que yo ahora mismo no sé cuál va a ser, porque fíjate qué complejo es esto. Le doy al botón de generar y mira, para cuando salga Alejandro, mira, me ha detectado que soy yo el que está hablando, está a punto de finalizar. Mario se levantó y lanzó un grito al ponente. No creo nada en lo que hice, ¿cómo pretende demostrarlo? A continuación y sin imputarse, Alejandro sacó su rabo del tanuki y todos se la sala empudecieron. Bueno, una historia más o menos interesante, pero oye, en fin, que soy estudiante todavía de la facultad, no me pidáis que hagan cosas impresionantes. Voy a hablar otra vez. Los asistentes escuchaban a Batman atentamente cuando de pronto se oyó un ruido infernal. Alan Jensen irrumpió en la sala de conferencias portando un cuerpo prostético. Las jornadas sobre videojuegos habían sido tomadas por la fuerza. O sea, fijaos, una historia ya totalmente, en fin, esto con violencia, lo que vende en un videojuego. Voy a dar una vez más. Para cuando la charla de Batman estaba a punto de finalizar, Alan Jensen se levantó, esto ya empieza, en fin, se me ha pillado el truco. Porque, como veis, es prácticamente el mismo texto que ha salido la primera vez, cambiando los protagonistas que había en la segunda vez. Os podéis imaginar que al final el algoritmo que había detrás, lo único que hace es, de 3 textos, escoger 3 héroes y escoger 3 villanos y 3 objetos. O sea que tampoco era nada del otro mundo. Sin embargo, aunque sea muy difícil hacer un buen generador de historias, es posible hacerlo. Y no solo eso, sino que habiendo hecho un generador de historias en el ordenador, en fin, pasarlo y que un videojuego lo utilice, sería algo totalmente inmediato de hacer y que nos daría a nuestro juego un potencial que hoy día ningún otro tiene. Digamos que la dificultad de crear un buen generador de historias viene dado porque, en fin, un buen generador de historias, pensemos, alguien que escribe una historia, lo que tiene que cumplir. Tiene que cumplir que domine el lenguaje natural. Algo que una máquina, lo siento mucho, pero eso de que el coche fantástico te hable, todavía sigue siendo ciencia ficción. Esto por mucho lo que hay en YouTube y demás. Resulta que tendría que tener conocimientos enciclopédicos, porque estaría fantástico. Claro, escribe historias, las escribe bien, pero que sepa de qué está hablando. Que haga un razonamiento lógico. No tiene sentido que un villano de repente, a mitad de la historia, en fin, se convierta en el héroe, o que de repente no vuelva a salir. Eso fastidia mucho y seguro que gente que sigue cosas como Perdidos en su día, pues lo notó bastante, que hicieran cosas de este tipo. También tiene que tener sentido común. Incluso tiene que sentir empatía, porque si queremos una máquina que cree una historia
que conforme nuestro estado de ánimo, nuestras decisiones la vaya modificando, es necesario que la máquina sea capaz de empatizar con nosotros. Esto ya, si todavía no creéis que está hablando de ciencia ficción, ya en este punto no comprendo por qué no vais a tirar de tomate diciendo, es imposible, ¿qué me estás diciendo? Bueno, en último lugar también es cierto que tiene que ser una máquina creativa. Sin embargo, resulta que hay experimentos al respecto, hay generadores de historias que funcionan y que funcionan curiosamente bastante bien. Varios ejemplos, sería pues por ejemplo uno de los primeros que se crearon, el Automatic Novel Writer, que en fin, en el texto puedes ver un texto generado por este propio algoritmo, totalmente de la nada, que en fin, las frases son un poco robóticas. El día de lunes, el clima agradable estaba soleado, Ladybug estaba en el parque, a Nick le gustaba Ladybug. Son frases un poco de niño de primaria, pero ahí hay algo. Después ya vemos que como en esta rama todavía es muy experimental, hay maneras muy diferentes de hacer el mismo objetivo. Como todavía no se sabe realmente cómo duplicar esa mente humana a la hora de crear algo tan complejo como es una historia, digamos que cada uno contribuye con su forma de ver las cosas. Por ejemplo, tenemos el generador Brutus, que es increíblemente detallado, si veis el texto, con su buen uso de adjetivos, con su buena gramática, pero resulta que curiosamente este generador de historias te hace 2 o 3 veces la misma historia, igual que el mío lo hacía antes, que tan solo te modificaba un par de nombres. Otro ejemplo es el Protopro, creado por alguien que seguramente nadie conoceréis aquí, Federico Peinado, que en fin, que tiene bastante mejor pinta y que encima está creado en Java. Entonces ya, en fin, meterlo en un videojuego, ¿por qué no? Pero digamos que al final, lo que importa de todo esto es que todos estos proyectos son muy difíciles de llevar a cabo y son aún más difíciles que sean convincentes. Entonces al final, se nos queda un poquito esa idea de decir que aparente ser complejo, que aparente hacer buenas historias, no quiere decir que realmente el código que haya detrás sea bueno y realmente sea variado. Entonces, lo que me lleva a la siguiente pregunta: ¿hace falta para incorporar en nuestro juego algo tan complejo y tener éxito? Yo diría que en realidad no. Porque realmente hay juegos comerciales que nos están demostrando hoy día que se puede conseguir esa sensación de interactividad y de influir en la historia, aunque en realidad no estamos haciendo nada. Entonces, todo al final depende del diseño del juego y las decisiones que tomemos. Y si ya encima contamos con una campaña de marketing, hombre, no voy a decir de un Call of Duty, porque eso, en fin, ya me gustaría tener el dinero que se gasta en marketing en Call of Duty. Pero bueno, si disponemos de esa campaña, está claro que lo vamos a petar. Por ello vamos a hacer un repaso, un par de juegos que se definen como, en fin, interactivos, que se utilizan como ejemplo, y ver realmente en qué se compone. Por ejemplo, ya hablé de Heavy Rain, un juego que se define directamente como una experiencia interactiva. El señor, no me acuerdo ahora mismo el jefe de Quantum Theory, cómo se llama, pero bueno, de hecho ni siquiera creo que es Quantum Theory. Bueno, Quantic, sí, creo que es. No sé si lo habéis jugado en esta sala, mucha gente. Bueno, algunos sí, otros no, vale. Digamos que la historia del juego se basa en que tú eres un hombre, es llamado Ethan, tiene su mujer, tiene sus 2 hijos, de repente un día en el centro comercial, un payaso con muy mala baba entretiene a un niño, de forma que el otro se muere, te deja traumatizado de por vida y secuestran a tu otro hijo al cabo de los años. Total, que eso ya es, en fin, que ni una tragedia griega. Y la gracia del juego es llegar hasta el final, ver quién te está haciendo lo bien posible, quién se ha llevado a tu hijo, y encima van apareciendo más personajes encima entre ellos. Y el gran atractivo del juego, aunque se utiliza una imagen vilmente, lo reconozco, es que podemos influir en esa historia. En un momento determinado, cualquiera de los personajes del juego puede morir, de forma que desaparecerá. Podemos, digamos que el secuestrador, para que veamos a nuestro hijo, nos hará pasar por unas pruebas que son auténticamente macabras. Entonces puedes decidir hacerlas o no hacerlas, y entonces ver cómo se va desarrollando la historia entonces. Sin embargo, viendo desde este paradigma de la interactividad y de la narrativa superior que estaba diciendo antes, resulta que Heavy Rain en realidad tenía bastantes fallos.
Es que, por ejemplo, escuchar lo que piensa un personaje no es interacción. Que nosotros decidamos lo que hace ese personaje sí que lo sería, pero el juego te guía mucho a través de esos pensamientos. Es decir, no, este hombre ahora tiene que estar preocupado y haría no sé qué. Bueno, es un recurso narrativo bastante chulo, está bastante bien, pero le quita bastante interactividad al juego. Nos sentimos menos inmersos. Darnos el ejemplo de 2 o 3 acciones predefinidas y sin significancia no es interacción, porque al final el problema de Heavy Rain es que básicamente, me parece que se ha ido a hablar el chico que daba la otra charla, el problema que tiene es que el Heavy Rain al final es un juego de citas. Os parecerá una barbaridad, pero realmente si el juego os lo planteo como una recolección de escenas que dependiendo de si hemos dado un beso o no hemos dado un beso, si hemos dicho A, B o C, se muestra una escena, se muestra otra o se muestra de más allá, pues hombre, resulta que eso al final muy interactivo no es, porque sabes que vas a tener un camino y de ese camino no te vas a salir. Y luego encima ya para colmo, como el juego ya es tan guiado cuando te das cuenta de ese problema, es que ni siquiera intenta esconder fallos de guión. Por ejemplo, hay una única manera de conseguir un final de verdad de la historia. Que eso de forma interactiva, no sé, que yo me quede en la cama también es un buen final para la historia si me da la gana. Pero resulta que si queremos llegar al final bueno de esta historia, llega un punto en el que mágicamente todos los personajes involucrados en el juego saben que, oh, tengo que ir a este punto, en este lugar concreto, en este tiempo concreto. ¿Por qué? Si tú estabas en un bar emborrachándote, que te he dejado ahí, ¿cómo demonios sabes que los otros, que ni siquiera conoces, están allí? En fin, choca mucho al verlo. Entonces realmente la pregunta es, para tener éxito, ¿basta realmente con aparentarse interactivo? Yo creo que las cifras y el hype y demás de Heavy Rain nos diría a priori que sí. Y de hecho es, en fin, plantearnos un árbol de escenas en el cual pase A o B, eso es un coste que cualquiera a la hora de hacer un videojuego lo puede hacer y conseguir esta sensación de, oh, historia interactiva, dependiendo de cómo juegues, pasará una cosa o pasará otra. Otro ejemplo bastante reciente es el Deus Ex Human Revolution. Lo que pasa es que este juego nos ofrece un tipo de interacción muy diferente. Es una aventura en primera persona que junta rol, shooter y, vamos, de todo, sacado por Square Enix en 2011, este mismo año. Básicamente en este juego, que si sois fan del manga y el anime, pues recuerdan una barbaridad, Ghost in the Shell. En este juego se nos presenta Adam Jensen, un hombre que por cuestiones del destino se ve metido en un cuerpo prostético. Y en fin, digamos que el juego va de ir acostumbrándonos a este cuerpo prostético nuevo mientras vamos desvelando el motivo por el cual nos ha pasado tal accidente, la conspiración que hay detrás, ver todo el mundo que la verdad que está muy montado porque, en fin, te lo llegas a creer. Y la gracia de la interacción en este juego es que nos ofrece muchas maneras de resolver el mismo problema. Podemos liarnos a tiros, acabar con todo el mundo, conseguir lo que teníamos que conseguir y fuera. Podemos intentar convencer al guardián de esa cosa de que nos la dé. Podemos directamente intentar escabullirnos y robárselo. En fin, eso quieras que no, en un videojuego que estamos tan habituados a B de A a B, que da igual que te hayan pegado un tiro en la cabeza, que siempre va a suceder lo mismo. Digamos que es un poquillo novedoso. Pero de nuevo, igual que en Heavy Rain, esto tiene sus problemas. Y es que resulta que la interactividad se consigue entre la implementación de muchísimas acciones. Y no solo la implementación de muchísimas acciones, sino niveles que te permiten usar esas acciones. Y que deciros, a más acciones que tiene el juego, mucho más tiempo de desarrollo, más complicaciones, más gente que tiene que estar con ello. Vamos, que eso puede acabar siendo un infierno. Y pese a todo, resulta que el final, no lo destriparé lógicamente, pero digamos que al final es, ¿vas a por una cosa o vas a por otra? Y eso influye en que la frase que dicen al final, oh, la humanidad está agradecida, o oh, la humanidad está condenada. Gracias. Ahora comprendo por qué era tan importante ayudar a esa prostituta en lugar de pegarle un tiro. Gracias. En fin. Al final me hace preguntarme, ¿es posible realmente simular la realidad? ¿Necesitamos, para que el juego sea interactivo,
meter toda esta cantidad de datos con toda la complicación que eso nos supone como programadores y ingenieros de software. Otro ejemplo, lo que pasa es que este juego ya no creo que lo conozcáis nadie, se llama Fasad. Sí, gente, vale. ¿Te gustan los juegos curiosos? Por no decir raros. Es un juego que es referente a la narración digital interactiva, precisamente, creado por Mateas en el año 2005. Que bueno, yo creo que en realidad, en principio se lanzó como una experiencia de narración interactiva y después alguien dijo, oh, es videojuego. Ah, vale, pues es videojuego. Y así se quedó. Es un género automático de historias interactivo que tendrá muy en cuenta todas las acciones que hagamos en el juego para adecuar la historia realmente a lo que estamos haciendo. La historia del juego es muy simple. Somos un cualquiera que ha sido invitado por sus amigos a cenar y entonces, desde que empezamos a jugar podemos hacer prácticamente cualquier cosa que esté a nuestro alcance. Podemos coger, darnos media vuelta, irnos en el ascensor y el juego termina tan tranquilo. Simplemente hemos faltado la cena. Podemos esperarnos en la puerta y escuchar cómo discuten, de forma que, oye, ¿qué está pasando? Puedes directamente entrar, intentar ayudar, ver qué te van comentando cada uno de los miembros de la pareja. Al final resulta que todo se va transformando en una especie de, en fin, que los has pillado justo que se han de divorciar y entonces empiezan a tirar los trastos a la cabeza sin que les importe que estés tú delante. Y tú, en fin, de la mejor manera posible intentas mediar entre ellos. El juego es bastante interesante porque realmente es tecnología de vanguardia a la hora de, sobre todo, de interpretar lenguaje, porque la forma de jugar en este juego no es, pues, haz clic para disparar. No, necesariamente tenemos que escribir en el teclado lo que queremos decirle a los personajes del mundo. Lo cual está bastante bien. Es muy chulo escribir hello y que te respondan. O decir, oye, tráeme un martini. Y te digan, pues no te das un martini, eres un borrón. Joder, qué bueno este juego que responde. Y además, en fin, dicen que tiene una apariencia muy similar a un videojuego, porque, oye, tiene gráficos 3D. Eso que es bonito lo dejo a vuestra elección. Porque básicamente el juego lo que veis en todo momento es eso mismo. La interfaz son los dos, la pareja en su apartamento, con los objetos que puedes interactuar, coger, tirar, ofrecerles, y la frase que les vamos diciendo. Si tenéis oportunidad de probarlo, el juego es gratuito, se puede descargar de internet y, hombre, para pasar el rato no está mal. Si queréis pasar un buen rato, yo os recomiendo que vayáis a YouTube. Hay un vídeo bastante gracioso precisamente sobre un hombre que se empeña a jugar a Fasad pretendiendo que le den un martini con soda. Y el tío se cabrea mucho cuando ve que los personajes pasan de él y que prefieren discutir de sus problemas en lugar de darle un martini con soda. Pobre hombre. No, otro ejemplo de cómo hacer videojuegos basados en esta idea de vamos a hacer un generador de historias, vamos a hacer algo que realmente el jugador pueda interactuar, que no esté tan limitado por las propias acciones de la máquina. Pues digamos que es el Listening Engine, un motor de desarrollo para aventuras gráficas interactivas. Este está creado por un don nadie, es decir, yo. Desarrollado en Java, lo está disponible en esa dirección, tiene curiosidad de probarlo. Básicamente se basa en la idea de utilizar una aventura gráfica, que yo creo que es un medio bastante bueno tanto para contar historias como para meter interactividad. Porque, en fin, meter varias maneras de solucionar el mismo problema no es tan complejo como puede ser, yo qué sé, coger un Unreal Engine 3 y hacer un mod para que puedas tomar té y galletitas. Bueno, y ahí podéis ver una captura de la última versión que también está subida, pero bueno, digamos que no. Entonces, como ya veo que es tarde, os estoy aburriendo, las cosas como son, esto es un poquillo denso. Pero de tal manera, si alguien se ha quedado con la curiosidad de decir, oye, yo quiero que mi juego en un futuro realmente sea digital, bueno, que sea digital es obvio, lo siento, que tenga esta narrativa digital interactiva, ¿qué debería hacer para aprender, no sé, saber un poco más qué es lo que hay aquí de fondo? Porque, joder, esto ya no es ciencia ficción, yo quiero hacer algo de esto, sacar el próximo, en fin, lo que sea y hacerme rico, porque nadie más está invirtiendo en este concepto. Pues resulta que hay un curso en esta misma facultad sobre ello, que empieza en abril de 2012, os podéis apuntar ya en la secretaría y os dan créditos de liberación y, en fin.
y trata un amplio espectro de temas. Os enseñarán a hacer vuestro propio generador de historias, más complejo que el que habéis visto aquí, lógicamente, y veréis que hay diferentes maneras de hacerlo. No es lo mismo hacerlo guiado por la trama que guiado por los personajes, que es como montar una simulación de personajes, dar and play y ver qué pasa entre ellos. Enseña a utilizar herramientas de última generación, por ejemplo, que he hecho de un Unreal Engine 3 para tomar té y galletitas. Pues hombre, el Unreal Engine 3 no lo utilizan, pero el CryEngine sí. Mejor escenografía para juegos. No sé si el maestro de ceremonias, Federico, quiere decir algo al respecto, porque yo ya por mi parte, si tenéis algún tipo de pregunta, de crítica, si me queréis decir vámonos ya a comer. Bueno, yo creo que sí que vamos a tener alguna pregunta, aparezco aquí mágicamente, simplemente para lo último que mencionabas, ¿no? Sepáis que va a haber un curso que coordino yo, que es un curso sobre narración interactiva, ¿vale? Va a tratar un poco son tres créditos de libre configuración, ¿vale? Y me parece que son como 14 horas de clase presencial, es una clase a la semana, de 2 horas, para partir bastantes semanas, y luego hay trabajo en el campo virtual, hay que hacer un proyecto, se trata de hacer una experiencia de narración interactiva. De hecho, el History Engine era mi proyecto para este seminario. El año pasado Alejandro fue alumno de este curso y lo que hice fue utilizar un trabajo que tenía de asignatura de laboratorio de programación de sistemas y lo orientó hacia narración interactiva y hizo el motor de ¿no? History Engine. Bueno, lo dicho, ahora vamos a hacer preguntas. Simplemente recordaros que cuando terminen las preguntas pasemos a comer. Había que añadir una pregunta. Sí. Solamente recordaros que haremos las preguntas, pasaremos a comer enseguida. Y acordaros de firmar, es muy importante, ¿vale? Las personas que no estéis en esa lista y que me hayáis firmado y tachado las charlas a las que asistís, si no conseguís las 11 charlas del 15, no podemos dar el crédito de libre elección. Así que a nadie se olvide, en la mesa de entrada hay un papel para firmar, ¿vale? ¿Preguntas por aquí? Que nada, básicamente es saber qué horario va a tener más o menos ese curso. Es para mí la pregunta. Sí. ¿Es para completar esa pregunta? ¿O? No, yo tengo unas preguntas. Bueno, todavía no está claro el horario. Yo estaba mirando un hueco que hay los lunes de 4 a 6, un hueco que tenemos los profesores. Entonces sería algo así como empezar en febrero, a mediados de febrero, cuando empiece el segundo cuatrimestre. Y entonces los lunes, en el hueco de 4 a 6, en el laboratorio 11 y en el aula que nos toque. Ese es mi plan, pero todavía no os lo puedo confirmar. Entonces, si os apuntáis a través de la web de la facultad o me mandáis un correo directamente, yo os tengo los correos y os notifico. Sí que me gustaría preguntaros, oye, ¿os viene bien este horario? Soy muchos, entonces tampoco se puede, pero bueno, si veo que todo el mundo le es imposible, pues a lo mejor lo cambiamos, ¿no? Un poco esa es la idea. Sí que esa es la idea, empezar en febrero y acabar en abril, una vez a la semana, 2 horas, mitad teoría y mitad práctica. También va a haber desarrollo práctico, ¿no? Hacer un proyecto. Sí, hola, buenos días. Yo tenía 2 preguntas que hacerte. La primera es si conoces Storytron, que es el proyecto de Chris Crawford. Estuvo Chris Crawford en el primer Congreso Internacional de Videojuegos que se hizo en 2010. Habló de Storytron. Quería preguntarte si lo habías probado y cuál era tu impresión sobre él. Sí, pues la verdad es que el Storytron lo he probado, precisamente me llama la atención porque es como un generador de historias realmente esotérico. Vamos a ver realmente reducir la interacción al más mínimo exponente y ver a partir de ahí qué conseguimos. Me parece que todas estas ideas que hay al final son muy buenas en el papel, pero a la hora de llevarlas a la práctica me da la sensación de que es mejor no emplear tanto tiempo en crear un proyecto tan ambicioso como el Storytron, que realmente es excelente en su campo. Pero a mí personalmente me cuesta mucho pensar en un juego que pueda utilizarlo al final. Un juego que realmente sea interesante, porque el juego ya habéis visto con la charla de este otro chico antes que hay de todo. Entonces, no sé, yo soy más partidario de decir, no vale la pena embarcarse a hacer algo tan impresionante como es un Storytron, si cuando resulta que la gente que hace juegos AAA dice, oye, que aquí metemos una bifurcación del camino y ¡oh, es interactivo! ¡Oh, sí, fantástico! Entonces, en fin, esa es mi opinión. Más vale reducir un poco y no llegar a esos niveles de simulación, porque al final tanta complejidad y tanto trabajo, a la hora de la verdad, la gente, si ya le cuesta reconocer el trabajo que hace un informático, ni te cuento cuando la mayoría de ese trabajo ni siquiera es visible.
Mi segunda pregunta era si conocías un juego que debió salir por el 98 o 2000 llamado Sentinel. Es un juego que habla sobre, es un juego que es sobre una base espacial, tiene un poco de Solaris, tú llegas y justo cuando llegas hay un accidente. No sé si te sonaba el juego. Es uno de los juegos que se considera, tiene muy malos gráficos, pero es uno de los juegos que se considera con uno de los sistemas de interacción con personajes, de hablar con personajes más complejos que se ha visto en un videojuego. Se llama Sentinel. Hecho Sentinel. Como Sentinela, Sentinel. ¿no? ¿Sentinela en inglés puede ser? Sentinel. Es que no sabría. ¿Cómo se Sentinela? Vale, pues lo miraré porque la verdad es que tal y como lo dices parece prometedor. Sobre todo el tema de que haya un juego ya sobre ello montado. Voy a coger un momento el micrófono. ¿Más preguntas? Por aquí había una. Muchas gracias. Creo que también hago la zapata, hago de todo. Básicamente se basa en la idea de utilizar una aventura gráfica, que yo creo que es un medio bastante bueno tanto para contar historias como para meter interactividad. Porque, en fin, meter varias maneras de solucionar el mismo problema no es tan complejo como puede ser, yo qué sé, coger un Unreal Engine 3 y hacer un mod para que puedas tomar té y galletitas. Bueno, y ahí podéis ver una captura de la última versión que también está subida, pero bueno, digamos que no. Entonces, como ya veo que es tarde, os estoy aburriendo, las cosas como son, esto es un poquillo denso. Pero de tal manera, si alguien se ha quedado con la curiosidad de decir, oye, yo quiero que mi juego en un futuro realmente sea digital, bueno, que sea digital es obvio, lo siento, que tenga esta narrativa digital interactiva, ¿qué debería hacer para aprender, no sé, saber un poco más qué es lo que hay aquí de fondo? Porque, joder, esto ya no es ciencia ficción, yo quiero hacer algo de esto, sacar el próximo, en fin, lo que sea y hacerme rico, porque nadie más está invirtiendo en este concepto. Pues resulta que hay un curso en esta misma facultad sobre ello, que empieza en abril de 2012, os podéis apuntar ya en la secretaría y os dan créditos de liberación y en fin. Y trata de un amplio espectro de temas. Os enseñarán a hacer vuestro propio generador de historias, más complejo que el que habéis visto aquí, lógicamente, y veréis que hay diferentes maneras de hacerlo. No es lo mismo hacerlo guiado por la trama que guiado por los personajes, que es como montar una simulación de personajes, dar al play y ver qué pasa entre ellos. Enseña a utilizar herramientas de ultraimaginación, por ejemplo, que he hecho en Unreal Engine 3 para tomar té y galletitas. Pues hombre, en Unreal Engine 3 no lo utilizan, pero en Unreal Engine sí. Mejor nuestra narrativa para juegos.